Muy buenas tardes hermanos jóvenes, que hoy tenemos nuestro tiempo de estudio doctrinal. Sean todos bienvenidos a este tiempo de poder meditar en lo que nos ocupa el día de hoy, que tiene que ver con el bautismo en agua. Pues ya son las 13, la 1:03. Iniciamos con 1 minuto de retraso, pero bueno, damos gracias a Dios porque estamos bien, ¿verdad? Estamos bien todos y ciertamente hay necesidades, pero Dios es el que sostiene a su iglesia, a su amada iglesia. Por eso en esta tarde te invito ahí, quienes ya están conectados, podamos juntos orar y dar gracias a Dios por este hermoso tiempo. Sí, vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos das de poder meditar en lo que nos enseñas en tu palabra. Padre amado, permite, Señor, que en esta tarde quienes vayan a estarse conectando podamos atender juntos, Señor, a lo que tú nos muestras, Señor, a través de tu palabra santa. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea quien guíe y sea el asesor personal de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Yo no sé quién por ahí esté conectado. Parece que, bueno, mi amada esposita, que la tengo aquí enfrente. Y bueno, tengo aquí a mi primera alumna en primera fila, Jazmín. Y hace 8 días dejamos una tarea. Siéntate acá enfrente, hija, por favor. Dejamos una tarea que tiene que ver con el bautismo y la personalidad de Dios, ¿sí? Les decía que era necesario que me dejaran ver su tarea vía WhatsApp. Pues bueno, pues yo sigo esperando de algunos su tarea acerca de este plan de investigación de lo que tiene que ver con la personalidad de Dios. Yo en lo particular también hice una investigación y bueno, extraje del internet algunos apuntes, ¿sí? Y también a través de la palabra podemos comprobar que efectivamente esto tiene mucho de verdad en nuestra vida, ¿sí? Bueno, entonces en nuestro tema de hoy vamos a abrir nuestro cuaderno en la hoja número 6. En la hoja número 6 que nos habla ahí, nos dice ahí a la parte de arriba, la fe cristiana. La fe cristiana puede sintetizarse en los siguientes puntos doctrinales, ¿sí? Bueno, el primero de ellos les decía que tiene que ver con la tarea, ¿sí? La tarea que es la personalidad de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar rápido para ir viendo este punto acerca de la personalidad de Dios. A ver, espérenme tantito. Vamos a ver por aquí. Vamos a conectar. Sí. Ajá. Muy bien. Así sirve de que damos tiempo a que algunos más se conecten. Sí. Y bueno, en este tema de la personalidad de Dios, hay una pregunta que también tiene que ver con esto, de quién es Dios. Dios Él es conocible, o sea, es fácil de conocer, ¿sí? Está al alcance de todos. En la personalidad de Dios encontramos que Él es conocible, ¿sí? Es decir, Dios quien creó
quien creó el universo en toda su magnitud y sus detalles creativos, es posible que lo podamos conocer. Él nos habla acerca de sí mismo, pero inclusive va más allá de esto. Él nos da la bienvenida a una relación para que lo podamos conocer de una forma personal. No solo podemos conocer cosas acerca de Él, sino que podemos conocer a Él de una forma íntima. Y bueno, en Jeremías 9, 23 y 24, si tienen ahí a un lado su libreta o su Biblia, vean lo que dice ahí, Jeremías 9, 23 y 24, acerca de qué tan conocible es Dios, ¿sí? Qué tan accesible es Dios así para que le podamos conocer. Bueno, dice ahí la palabra del Señor. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirmó el Señor. ¿Sí? Entonces, de esta manera, Dios mismo se hace presente en toda la naturaleza. No solamente en la naturaleza, sino en los sucesos, en los tiempos, en las temporadas, ya sea de invierno, primavera, verano, otoño. Dios se hace presente. Todo el tiempo Él está presente. Hay una parte de la escritura que dice: mientras veamos el sol, el calentar, el aire, el viento, el frío, sabemos que hay Dios. Dios está en medio de todo eso. Sí, Dios está y se hace presente. Él se da a conocer así, en la estabilidad y aún en la inestabilidad. Sí, porque Dios es el que tiene control. Lo que parece a nosotros que es inestabilidad, para Dios es absoluto control. Es un propósito, es un proyecto que Dios tiene para con el ser humano, para con la iglesia misma, ¿sí? Lo que parece para nosotros un descontrol, para Dios es un propósito maravilloso. Entonces, esa es una de las cualidades en la personalidad de Dios, pudiéramos decirlo así. La siguiente es que es accesible. La primera es conocible, o sea, Él se da a conocer a través de la naturaleza, de los tiempos, de las circunstancias, situaciones. Él se da a conocer que Él es el Todopoderoso. Ahora, accesible, voy a leer esta parte que tengo aquí anotada. Dice: Dios nos invita a practicar con Él e incluirlo en lo que nos concierne. ¿Sí? No tenemos que organizar nuestras vidas antes, ni tenemos que ser educados, teológicamente correctos o santos. Es su naturaleza el ser amoroso con actitud de aceptación cuando nos aproximamos a Él. Es decir, en otras palabras, Dios es tan accesible que no necesitamos o no necesariamente tenemos que hablarle con palabras elocuentes, aunque podemos hablar, de repente utilizar palabras muy antisonantes, no sé, muy así de gente letrada, ¿sí? Dios es tan accesible que en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de habernos desarrollado en la expresión, ahí está Él está ahí, se hace accesible. Ahora esto lo vamos a ver a través de la escritura allí en Salmos 145, 18. Salmos 145, 18. ¿Por qué digo que Él es accesible a todos? Porque Él mismo lo declara en su palabra. En la personalidad de Dios, Él no está oculto o Él no está solamente para un sector de gente. Él está para todo aquel que le invoque. ¿Por qué? Dice ahí,
Dice ahí el Salmo 145, 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad, ¿sí? O sea, y generalmente cuando le invocamos en verdad es cuando nos encontramos en medio de una situación de pandemia, de una situación económica, de una situación de crisis emocional. Es cuando de verdad clamamos y buscamos a Dios, ¿sí? Y decimos, Dios, aquí estoy y en las... no, ahí no buscas, no tienes palabras rebuscadas, simplemente eres tal cual y dices, Señor, ayúdame porque tú sabes que estoy en una situación y cual sea tu forma de hablar, tú te diriges a Él. ¿Y qué crees? Él es un Dios accesible. Él es un Dios al cual puedes acceder con facilidad, sí, en los momentos. Solamente basta creer que Él es Dios, ¿sí? Solamente basta creer que Él es Dios para que tengas ese acceso hacia su presencia. Y basta creer que es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entre más conoces de su Hijo Jesucristo, más conoces de Dios, ¿sí? Y más fácilmente puedes acceder, aunque siempre es la misma facilidad para poder acceder a Dios. Dios atiende al humilde, aún dice la Escritura así, Dios atiende al humilde, aunque al altivo mira de lejos, a aquel que no cree que necesita de Dios, Dios simplemente lo mira de lejos, ¿sí? Pero tenemos a un Dios accesible que está en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia, ¿sí? Llámese que estemos escondidos, llámese que estemos espantados, preocupados, como estemos, Dios está ahí para favorecer nuestra vida en el momento que nosotros pidamos, pero pidamos con verdad. O sea, no solamente de apariencia, no solamente para ver si es cierto, no. Es para aquel que le invoca en verdad, o sea, que de verdad, de todo corazón, dice Dios, yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Entonces, la otra que tengo aquí, el otro punto es que es Dios en su personalidad, es creativo. Tenemos a un Dios creativo. En todo momento está innovando, está haciendo cosas novedosas, nuevas. Si a veces nos parece la tecnología cada vez más novedosa, si tú y yo nos adentramos a lo que es a la personalidad de Dios, nos vamos a encontrar con un Dios creativo. Siempre está creando cosas nuevas, siempre está haciendo cosas nuevas. Él nunca está sin hacer nada, siempre está haciendo algo a favor de su iglesia. Y voy a leer aquí este apunte que tengo acerca de nuestro Dios creativo. Dice así: todo lo que hacemos ya está unido a materiales ya existentes o construido en pensamientos previos. Dios tiene la capacidad de darle vida a las cosas, no solo galaxias o formas de vida, sino soluciones para los problemas actuales. Dios es creativo para nosotros. Su poder es algo de lo que quiere que tengamos conocimiento y en lo que podamos confiar. Fíjate nada más cómo es que Dios hace uso de la naturaleza, de las situaciones en la vida cotidiana, para ya sea sacarnos de un conflicto o de una situación personal, ¿sí? Por eso les digo que a veces las cosas que nos parecen más desestabilizadas llevan un propósito de Dios para poder estabilizar a cada uno en su iglesia, ¿sí? Y bueno, por poner un ejemplo, hoy en día, en la mañana estábamos viendo una noticia que es fuerte, pues está sacudiendo allá a los estadounidenses. Hay una fuerte crisis debido a este hombre que fue pues muerto por un policía americano, ¿sí? Y esto vino a desatar una manifestación fuerte. Hay mucho disturbio en Estados Unidos, ¿sí? En medio de esta desestabilidad viene otra estabilidad. Esto que es que ahorita, si pudiéramos preguntarle a algún americano, ¿qué del COVID-19?
dirían, ahorita no me interesa eso. Ahorita lo que me interesa a mí es manifestarme. La gente, casi estoy seguro que la gente ya nada más estaba esperando un poquito de provocación para poder salir de sus casas y entrar en ese ambiente, aunque sea de escándalo, pero de socializar, de ir a favor de algo, o sea, de sentirse vivo. Sí, la gente quería sentirse vivo. ¿Y qué mejor pretexto o qué mejor situación, perdón, sí, para ahora hacer uso de esta situación y poder salir y poder sentirse vivos y gritar y hacer cuantas cosas? Hay un fuerte problema allá en Estados Unidos y oramos a Dios por cada uno de los hermanos que se encuentran allá. No sé si entre los que estén manifestándose hay hijos de Dios, pueblo de Dios, pero bueno, oramos a Dios que Dios pues vuelva a estabilizar, a tener control, a poner control sobre cada una de esas vidas. Sabemos que eso pues en algún momento tenía que ocurrir y bueno, pero aquí el asunto es el siguiente, que nos damos cuenta cómo es que en medio de esa desestabilidad Dios tiene un propósito para poner estabilidad emocional en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia, para que dejen de pensar tanto en esta situación de llamado COVID y entonces empiecen a pensar en otra situación y empiecen igualmente a clamar a Dios a favor de las vidas. ¿Sí? Dios sorprende en todo esto. Y no es que Él haya creado esta situación, el ser humano mismo provoca estas situaciones y Dios en su infinita misericordia y amor empieza a crear un ambiente de paz, de cordialidad en la vida de su iglesia, un ambiente de intercesión, de clamor. Él empieza a que se pueda crear en su iglesia un ambiente en el cual cada día se evoquen más a conocerle a Él. ¿Sí? Entonces tenemos a un Dios creativo. A ver, vamos a ver ahí en Salmos 121, 1 y 2. Fíjense nada más por qué les pongo de ejemplo esto. 121, 1 y 2. Dice, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Señor, líbrame de los labios mentirosos, de las lenguas embusteras. ¿Sí? O sea, Dios es un Dios creativo. ¿Sí? En pocas palabras, Él se encarga de crear en nosotros diferentes ambientes para poner en nosotros de su presencia y que nosotros podamos cada día vivir apegados a Él. Jóvenes que se van a bautizar, jóvenes que en unas semanas estarán descendiendo a las aguas, tenemos que cada día conocer a Dios. Tenemos que conocerle a Él en toda la extensión de su palabra, ¿sí? Entender que en su grandeza de ser Dios nos ha decidido mirar y que nos ha aceptado para que ahora seamos llamados sus hijos, ¿sí? Bueno, continúo porque si no nos gana el tiempo y necesitamos avanzar en esto, ¿sí? El siguiente punto es que en la naturaleza de Dios también encontramos que Él es honesto y tenemos a un Dios honesto, transparente, tenemos a un Dios que no tiene nada que esconder. Él es Dios. ¿Sí? Al igual que una persona que te dejó conocer sus pensamientos, ¿sí? Y sus sentimientos, Dios claramente nos habla de Él mismo. Fíjese, aquí la diferencia principal es que Dios siempre es honesto. Todo lo que dice acerca de Él o de nosotros es información confiable, ¿sí? Más verdadera que nuestros sentimientos, ¿sí? Pensamientos o percepciones. Dios es totalmente preciso y honesto en lo que dice. Podemos confiar en cada promesa que Él nos hace. Lo dice en serio, ¿sí? Podemos creer en su palabra, fíjese, ¿sí? O sea, ¿por qué hace la comparación o por qué tenemos la comparación de Dios con el hombre? O sea, así como el hombre de cierta manera de repente abre su corazón
y te deja ver sus pensamientos o parte de sus sentimientos, ¿sí? Dios, la diferencia, ahorita lo leíamos, la diferencia entre Dios y el hombre es que la información que de Dios recibimos, de Él mismo, es totalmente confiable. No tenemos por qué estar pensando, ¿será que sí o será que me quiere decir otra cosa? No, es simplemente confiable, total y plenamente confiable. Por eso de ahí que en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, tenemos las promesas de Dios y son verdaderas, son reales, son firmes y no tenemos por qué dudar de ellas, pues es Dios, es la personalidad de Dios en la honestidad, en la transparencia de que si Él lo dijo, lo cumple, ¿sí? De que si Él lo habló es porque así es y no hay que cuestionar a Dios en ninguna manera, ¿sí? Entonces, a ver, permítame tantito, creo que por aquí tenemos, ajá, bueno, tenemos a 6 ya conectados y seguimos adelante en nuestro tema, ¿sí? Entonces, decíamos que Dios es un Dios honesto, es un Dios en el cual podemos confiar total y plenamente, ¿sí? Entonces, tú que te vas a bautizar y que vas a descender a las aguas, este acto que vas a llevar a cabo y que Dios te lo está mandando a ti ya como cristiano, decíamos que esto no es una opción para el cristiano, es un mandato, ¿sí? Es en el momento que tú eres bautizado, en el momento que tú eres sumergido, simplemente tú dejas así dejas caerte y debes y tienes que tener la confianza en que así como eres sumergido, volverás a resurgir, ¿sí? Ahora en una nueva naturaleza. Es tal y debe ser tal la confianza hacia Dios que aun cuando te encuentres en problemas o en situaciones como las que hoy estamos viviendo, tienes que tener la plena convicción de que en Dios nosotros somos más que vencedores, de que Él tiene en sí mismo el poder de la vida y la muerte, más aún de la resurrección, ¿sí? Él tiene poder sobre la misma muerte, ¿sí? Él tiene poder absoluto, Él no tiene un medio poder, no, Él tiene poder absoluto. Por eso de ahí que los que se bautizan, al momento de que están en las aguas, deben confiar, ¿sí? Si estás pensando en decir, ¿y qué tal si el pastor me va a dejar ahí dentro y me voy a ahogar? No, o sea, la confianza que debes tener hacia Dios es que tú vas a resurgir y así como vas a resurgir, tienes una nueva naturaleza en Dios, ¿sí? Y esto nos lleva a saber que Dios es totalmente claro. Él no tiene pensamientos de mal sobre nuestra vida, Él siempre tiene pensamientos de bien. Y cuando nosotros estamos pensando acerca de algo de Él simplemente nos deja ver con transparencia su promesa, su palabra santa y nos dice, aquí estoy. ¿Quieres conocerme? Lo único que tienes que hacer es escudriñar su palabra. Porque en ella, dice Jesús, en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él mismo. Amén. Muy bien. Continuamos. En la personalidad de Dios encontramos que Dios es el que tiene la capacidad. Él es capaz. ¿Sí? Él es capaz, Él es absolutamente capaz de todo. ¿Sí? Y dice que tanto te gustaría siempre tener el 100% de la razón en todo. Dios siempre tiene la razón, ¿sí? Su sabiduría no tiene límites. Él entiende todos los elementos de una situación, inclusive el pasado y el futuro, relacionados con dicha situación. No tenemos que ponerlo al día, darle consejo o persuadirlo de que haga lo correcto. Lo hará porque Él es capaz y sus motivos son puros. Si confiamos en Él, Él nunca cometerá un error,
nunca más hará menos o nos engañará. Él puede ser de total confianza en que va a hacer lo correcto en todas las circunstancias y en todo momento. ¿Sí? Dicho en otras palabras, a veces nosotros queremos tener el 100% de la razón y no, casi nunca podemos tener parte de razón o la mayor parte de razón, pero siempre hay algo que nos desfavorece, y más si se trata de querernos tener la razón con Dios. Pues no, simplemente Dios es el que tiene en sí mismo la total y completa justificación, ¿sí? Él no tiene límites en su sabiduría. Él conoce todo lo que rodea a tal situación. Sabe el por qué, el cómo. Y esto viene, hermanitos jóvenes que se van a bautizar, en que no deben tener ninguna duda de que Dios conoce los motivos por los cuales está pasando la humanidad esta situación. ¿Sí? Conoce la raíz, conoce cómo va el asunto. Nosotros tenemos que ver las noticias y tenemos que ver los números de cómo va esto, avanzando o decreciendo. Dios no, Él dice, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. A Él no tenemos que ponerlo al tanto de nuestros días, de cómo estamos en nuestra persona, en nuestro estado de ánimo. No tengo por qué persuadirlo a que haga algo a favor de mí, pues Él tiene siempre planes de bien, o sea, siempre tiene pensamientos de bien, ¿sí? Mas, sin embargo, Él en su palabra también nos habla de que tenemos que orar, tenemos que platicar con Él, ¿sí? Si bien Él ya lo sabe, vamos a ver qué es lo que dice Salmos 25.3. Salmos 25.3. Dice así: quien pone en ti su esperanza jamás será avergonzado. Quien pone en ti su esperanza jamás será avergonzado. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, como tenemos a un Dios con tales cualidades, capaz de realizar cualquier cosa, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Depositar nuestra vida, nuestra situación, todo lo que nosotros... A veces pensamos que porque ya estamos en una situación no agradable delante de Dios, ya Dios nos va a desechar. No, seguimos siendo sus hijos, y por eso dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Si de repente en estos días, joven, que te vas a bautizar, pues la has regado, has faltado delante de Dios, tal vez las cosas no han marchado como tú pensabas y dices, híjole, quién sabe si me vaya a bautizar. Yo te digo en esta hora acerca de la personalidad de Dios, que no dudes, sigue firme en tu decisión, continúa, no te detengas, ¿sí? Mantente firme en tu decisión, en tus convicciones, ¿sí? Acerca de descender a las aguas. Lo que vas a hacer o lo que van a llevar a cabo en unas semanas más es algo que tiene tal importancia para Dios que después de este paso de obediencia Dios te va a traer más tareas, más cosas en las cuales te puedas mantener ocupado, y más aún Dios se seguirá dando a conocer a tu vida aún más, ¿sí? Entonces, en tu cuaderno, volviendo al cuaderno, ahí vemos un apunte acerca de la personalidad de Dios. Le voy a dar lectura de una manera un poquito rápida, todavía tenemos un poquito de tiempo. Dice así: Dios, el omnipotente autor de todo cuanto existe y ha sido hecho, que para su propia gloria creó el universo, a las criaturas inteligentes, así como ángeles y hombres, que sustenta y gobierna lo creado. Es un ser personal, lo que indica que posee los atributos propios de la personalidad, ¿sí? Que tiene inteligencia, sentimientos y voluntad, cualidades, estas que solo corresponden a la persona, ya se trate de persona divina, humana o angélica. En otras palabras, Dios piensa, siente y quiere, determina, salva, actúa, ejecuta,
tiene interés personal en las actividades de los hombres, por lo tanto es un ser personal. Fíjese, a mí me llamó mucho esto la atención. Dice que Dios tiene interés personal en las actividades. Hace unos días venía con mi esposa, íbamos ayer, veníamos de un lugar donde fuimos a comprar algunas cosas y decíamos, Dios en su infinita grandeza y poder, pudiéramos nosotros ser delante de Dios como una micropartícula. ¿Por qué digo esto? Porque el universo es tan grande y cuando el telescopio o el cinescopio, no sé cómo llamarlo, va viendo al planeta de cierta distancia, por ejemplo de la Tierra hacia la Luna se ve pequeñita. Si tratamos de ver otro planeta, ya sea Júpiter, Neptuno, son planetas diminutos, y todo lo que pudiera a existir o a ver en esos planetas vendría a ser más diminuto, más pequeñísimo, ¿sí? Entonces, si nosotros lo invertimos esto y desde otro planeta vemos al planeta Tierra, pues ¿qué viene a ser el hombre? Pequeñito. Pero así de pequeñito no deja de ser interesante para Dios o no deja de tener interés Dios en el hombre. Tiene tal interés en su creación, en la vida del ser humano, que conoce aún los pensamientos, las intenciones del hombre, todo lo conoce del ser humano. Pues se le dio vida, le formó, lo formó del polvo de la tierra. Entonces tenemos a un Dios grandioso, tenemos a un Dios sorprendente, que cada día es de admirar cómo es que en la grandeza de su poder y que no necesita nada de nosotros, tiene interés en nosotros. Y más aún nos llama a sus hijos, sus amados, nos llama sus amigos, nos llama de lo mejor, somos para Él un especial tesoro. Entonces, hermanitos que se van a bautizar, déjenme decirles que este acto de bautismo es de sumo interés para Dios. Dios tiene tal interés en que tú desciendas a las aguas que ha puesto todo a tu alcance para que cada día conozcas más acerca de Él, ¿sí? Y bueno, sigo aquí en el apunte. Les decía que eso a mí me llamó la atención. Ahora, dice, puesto que esta similitud indica claramente que, así como nosotros Él piensa, siente y quiere, Dios nos demuestra que tiene pensamientos, con sus propias palabras recogidas por el profeta. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, en Isaías 55:8, lo que decíamos hace un momento. Igualmente nos hace saber que tiene sentimientos por el testimonio de las Sagradas Escrituras. Si Él nos salvó, fue movido a hacerlo por sentimiento de amor, como dice Juan 3:16. ¿Sí? Dice, Él condena el pecado, Él condena el pecado, lo hace respondiendo a su sentimiento de repulsión por todo lo malo, ¿sí? No por el hombre, sino por todo lo malo. Él ama al pecador, pero aborrece su pecado. Eso debemos entenderlo bien. Otra vez, Él ama al pecador y quiere que se arrepienta, pero no ama o no quiere su pecado. Ese pecado Él quiere deshacerlo y quiere rescatarlo a Él. Quiere sacar del ser humano su pecado, eliminarlo mediante el sacrificio de su Hijo Jesús y entonces traer consigo mismo a su creación, al ser humano. ¿Me entienden? Bueno, entonces es por eso que tenemos a un Dios grande. Proverbios 6, 16, 19. Ahora, finalmente la Biblia nos enseña que Dios tiene voluntad propia. El pasaje bíblico de 1 Timoteo 2, 3 y 4 nos habla claramente de la voluntad de Dios, ¿sí? Le damos vuelta a nuestra página en la hoja número 7 y dice, así pues Dios es un ser personal. Esto no se puede decir de los dioses de las naciones, de todo cuanto el ser humano ha decidido poner entre Dios y Él. El ser humano trata de colocar entre Él y Dios objetos, artículos, cosas que dicen ellos
tener algo de poder, pero en realidad no tienen poder alguno, pues están hechos por manos humanas, ¿sí? La escritura misma dice, tienen ojos, no pueden ni moverlos, no pueden ver, tienen oídos, no pueden escuchar, tienen bocas, no pueden hablar, tienen manos, no las pueden mover, aunque por ahí veamos algunos videos que surgieron de supuestos objetos que sangraron, que se movieron así, que todo eso es engaño y mentira, es falsedad, ¿sí? No es otra cosa más que engaño del mismo diablo que quiere apartar al hombre de Dios. Dios no necesita de nada de eso para darse a conocer en la grandeza de su poder. Por eso es que tenemos su palabra viva, su palabra eficaz. No hay mejor manera de conocer a Dios sino a través de la lectura de su palabra, ¿sí? Ya decíamos, ¿cómo vamos a escuchar su voz? Él hace uso de tu voz para que tú le escuches lo que ya está escrito en su palabra, lo que Él dejó escrito, ¿sí? ¿Cómo vas a ver a Dios? Usando de tus ojos para que veas todas las maravillas que Él hace y los cambios que hace en el ser humano. Después de tener un hombre alcohólico, decide rendir su vida al Señor y lo transforma en un hombre responsable, amoroso, respetuoso, ¿sí? Dios es increíble, Dios es verdaderamente increíble. Tenemos a un Dios en su personalidad por eso dice la Escritura que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Tenemos esa semejanza de Él en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro escuchar, en nuestro percibir olores, en nuestro visualizar y sentir y accionar. Tenemos esos rasgos de parte de Dios, ¿sí? Pero Dios rebasa nuestra mente. Nuestra mente tiene un límite, Él trasciende los tiempos. Él es un Dios que no tiene principio de días ni fin de días. Es Dios en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Y por eso es que con esto que hoy tenemos en el estudio, debemos cada día mantenernos, sostenernos, ¿sí? Debemos cada día ocuparnos en conocerle más, ¿sí? Sé jóvenes que tienen tareas, parece que ya no se va a regresar a las clases presenciales en la mayor parte de nuestro país. Están diciendo que hasta finales de agosto van a ser ya las clases presenciales y eso a reservas de los semáforos. Tienen tareas, yo veía a mi hija Jazmín, bueno, la veo en estos días que ha estado aquí y decíamos en un principio que ella tiene más tareas, trabaja más en casa, que parece que en la escuela está más ocupada en hacer investigaciones y trabajos y cuántas cosas, pero en medio de todas esas actividades, que les estoy seguro que les van a ser de mucho beneficio, porque lo que ustedes están aprendiendo en casa, como no es igual que la clase presencial, ¿sí? Y parece ser un poquito más extenuante, más intensa, cuando ingresen a su siguiente año de clases, llámese en la preparatoria, llámese en la universidad, en lo que ustedes vayan hacia adelante, les va a ser de mucha utilidad. Dios está dando bendición a sus vidas y está poniendo un bien sobre sus vidas. Entonces, todo esto que estamos viviendo, jóvenes, opera para bien. Tenemos por delante un nuevo comienzo, un nuevo, le llama el gobierno, una nueva normalidad, que a las 4 de la tarde, dicho sea de paso, a las 4 de la tarde yo voy a hablar acerca de un nuevo comienzo. Algo que yo estuve viendo el día de ayer con mi esposa y estuvimos ahí platicando y me resultó muy interesante hablar de esto a las 4 de la tarde para con quien se quiera conectar. Ahí voy a estar hablando acerca de un nuevo comienzo. Entonces, jóvenes ilustres, cada día ilústrense más en el Señor.
Sí, cada día lean la palabra de Dios. Llénense más de palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea siguiente? Bueno, como ya vimos la personalidad de Dios, ¿sí? Vamos, ahora les voy a dejar de tarea otro plan de investigación. Y bueno, igual, así como leí acerca de los apuntes que estaban tomando, me gustó bastante porque hablaron acerca también de los atributos de Dios en su omnipotencia, omnisciencia. Él es soberano, proveedor. O sea, me gustó mucho la investigación que hicieron, pero ahora quiero que vean o quiero que investiguen acerca de la Divina Trinidad. ¿Sí? Que Dios es uno. Pero ¿por qué Dios es uno y por qué tenemos a un Dios trino? ¿Sí? Esto es necesario que nosotros podamos conocerlo. ¿Sí? Igual pueden tomar herramientas, apuntes de donde ustedes tengan a su alcance, y más ahora con las redes sociales. Extraigan información y entonces entonces vamos a aterrizarlo. Al final vamos a aterrizar toda esta información. ¿Sale? A ver, déjenme ver. Aquí es que no veo yo quiénes están conectados aquí. Es que ya no veo. A ver, aquí no. Ay, creo que ya le subí la luz. ¿Qué hice? Ay, bueno, ya me veo muy iluminado. Bueno, que Dios les bendiga, hermanitos. Nos vemos. Vamos a orar. Vamos a orar, aunque sea que esté un poquito así iluminado. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir a Dios que Dios les favorezca en toda su tarea, todas sus investigaciones. ¿Sí? Bendito Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, gracias porque cada día te podemos conocer más. Bendecimos tu nombre, Señor, en todo momento. Gracias, Padre amado, Señor, porque no dejan de estar tus hijos conectados en la doctrina bautismal. Te pido que tu Espíritu Santo sea cada día con ellos, que cada vez que abran la Biblia, ellos puedan entender tu propósito que tienes para con cada uno de ellos. Padre amado, en el nombre de Jesús, pido de ti, Señor, que cada día guardes de sus vidas y que se mantengan firmes en sus decisiones, para que llegado el momento puedan o podamos estar ahí, Señor, y llevar a cabo el bautismo. Señor, ese acto tan importante para ti, Señor, que tu Hijo Jesús no lo dejó como una opción, sino como un mandato. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos jóvenes, allá en Cuatro Vientos, Dios les bendiga. Y si por ahí hay algún otro hermano conectado, también Dios te bendiga. Ahorita ya no pude ver quiénes están conectados, pero Dios les bendiga a todos, ¿sí? Que nos vemos el próximo domingo. No se les olvide la tarea, ¿sí? Acerca de Dios, porque es uno en su divina Trinidad, ¿sí? Porque tenemos a un Dios trino, ¿sale? Bueno, Dios les bendiga, jóvenes, nos vemos el próximo domingo.